Mi nombre es Clara. Tengo 28 años. El día exacto en que me gradué de una de las facultades de medicina más prestigiosas del país, me senté en un estadio masivo rodeada de 10.000 padres, vitoreando, sosteniendo un mensaje de texto de mi madre, que hizo que mi sangre se helara por completo. Miré el enorme océano de familias orgullosas, sosteniendo ramos de flores y pintando carteles coloridos, y encontré mis 4 asientos VIP asignados en la primera fila. Estaban completamente vacíos. Mis padres David y Valerie habían decidido saltarse mi ceremonia de imposición. No se la perdieron por una emergencia médica o un vuelo cancelado. Se saltaron deliberadamente mi graduación de la Facultad de Medicina para llevar a mi hermana menor Tiffany a un crucero de lujo por el Caribe para celebrar que alcanzaba los 10.000 seguidores en su página de redes sociales de estilo de vida. Mientras estaba allí sofocada por mi pesado uniforme de terciopelo, parpadeando para contener las lágrimas de humillación absoluta y escuchando los ensordecedores vítores de extraños, mi teléfono vibró con un mensaje enviado desde Internet Premium del crucero. Decía: «Diviértete hoy, Clara. Estamos bebiendo margaritas junto a la piscina. No seas demasiado dramática por habernos perdido la ceremonia. De todos modos, no es como si ya fueras una doctora de verdad, ya que todavía tienes la residencia». Pensé que me tragaría ese insulto en silencio, tal como había tragado todos los demás insultos durante los últimos 28 años. Pensé que mi familia se saldría con la suya, borrando por completo mi existencia una vez más. Pero entonces la oradora principal subió al podio. Su nombre era la doctora Caroline Pierce, una cirujana pediátrica de renombre mundial y una mujer que absolutamente no toleraba a los tontos. Miró a las 10.000 personas en la multitud del estadio. Miró directamente a las cámaras que transmitían la transmisión oficial en vivo a miles más en línea. Lentamente dobló su discurso preparado. Se inclinó hacia el micrófono e hizo algo que hizo que toda la falsa realidad de mi familia implosionara violenta y públicamente. Los llamó por sus nombres completos en una transmisión en vivo. En 30 segundos, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas frenéticas de familiares. Antes de que te cuente exactamente lo que dijo la doctora Pierce a esa enorme multitud y cómo destruyó permanentemente el estatus social de mis padres. Por favor, tómate un momento rápido para darle like a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente amas las historias sobre familias tóxicas que reciben exactamente el karma público que merecen. Además, deja un comentario ahora mismo y dime desde dónde en el mundo estás viendo hoy. Ahora déjame llevarte a los suburbios acomodados de Seattle para mostrarte exactamente cómo comenzó esta pesadilla. Creciendo en un suburbio rico y bien cuidado de Seattle, mi familia operaba con un sistema de puntos muy estricto y completamente tácito. Mi padre David era un consultor corporativo de alto nivel que veía a nuestra familia exactamente como una cartera de acciones. Solo invertía tiempo y afecto en los activos que producían el mayor rendimiento público. Mi madre Valerie era una mujer completamente consumida por la brutal política de la Asociación de Vecinos de nuestro vecindario y su exclusivo club de campo. Para ellos, las apariencias eran la única moneda que realmente importaba. Y sentada cómodamente en la cúspide absoluta de su retorcido sistema de valores, estaba mi hermana menor Tiffany. Tiffany era exactamente el tipo de hija que mis padres querían exhibir. Tenía el cabello rubio perfecto, un carisma ruidoso y burbujeante de animadora y un apetito interminable por la atención. No era particularmente inteligente y carecía de una ética de trabajo real, pero en mi casa esos eran detalles menores. Todo lo que Tiffany hacía era tratado como un logro monumental a nivel olímpico. Yo, por otro lado, era tratada como un error administrativo molesto. Era callada, profundamente académica y completamente desinteresada en la superficial escalada social que obsesionaba a mi madre.
Quiero darte un ejemplo específico para que entiendas verdaderamente el entorno en el que estaba atrapada. Cuando tenía 16 años y Tiffany tenía 14, participó en el concurso de talentos de la escuela secundaria local. Realizó una rutina vocal pop, muy coreografiada y ligeramente desafinada. Ganó el tercer lugar, no el primero, el tercero. Cuando anunciaron su nombre, mi padre se levantó en medio del abarrotado auditorio y vitoreó tan fuerte que su cara se puso roja. La noche siguiente, alquiló toda la sala trasera de un caro restaurante italiano en el centro solo para celebrar su cinta de bronce. Invitó a 2 docenas de amigos de la familia, compró un pastel personalizado masivo, con su rostro impreso en glaseado, y dio un brindis de 5 minutos sobre cómo Tiffany estaba destinada a la superstardom absoluta. Me senté al final de esa larga mesa, comiendo mi pasta en silencio, completamente ignorada por todos. Exactamente 2 años después, fue mi turno de lograr algo. Había vertido toda mi energía en mis estudios académicos. Sabía que la educación era mi única ruta de escape viable de su sofocante favoritismo. Me gradué de nuestra escuela secundaria altamente competitiva, como la valedictorian indiscutible. Tenía un promedio de calificaciones perfecto, puntajes de exámenes impecables, y había asegurado una beca académica completa para mi título de pregrado. Durante la ceremonia de graduación, me paré en el podio frente a 2000 personas y pronuncié el discurso de valedictorian. Hablé sobre la resiliencia, el trabajo duro y mirar hacia el futuro. Cuando terminó la ceremonia, salí del campo de fútbol agarrando mi diploma, esperando desesperadamente que mis padres finalmente me miraran con el mismo orgullo que reservaban para Tiffany. Los encontré parados cerca de las gradas. Mi padre estaba revisando sus correos electrónicos del trabajo en su teléfono. Mi madre estaba ajustando sus caras gafas de sol de diseño caro. Cuando me acerqué a ellos, mi madre no me abrazó. No dijo felicitaciones. Simplemente suspiró pesadamente y dijo: Clara, tu discurso fue increíblemente largo. Usaste tantas palabras grandes que honestamente aburrieron a la gente. La próxima vez trata de ser un poco más entretenida como tu hermana. Tiffany, que apenas había aprobado su clase de matemáticas de segundo año, simplemente sonrió y me dio una palmadita condescendiente en el hombro. No me llevaron a un caro restaurante italiano. Conducimos a casa en completo silencio y comí pollo frío sobrante de la nevera para cenar mientras veían televisión en la sala de estar. Esa noche, sentada sola en mi oscura habitación, hice un voto silencioso. Me di cuenta de que encogerme para hacerlos sentir cómodos nunca me ganaría su amor. Así que decidí hacer exactamente lo contrario. Decidí apuntar tan alto que se vieran obligados a reconocer mi existencia. Quería convertirme en cirujana pediátrica. Me lancé a mis estudios universitarios de pre-medicina con un nivel de dedicación que bordeaba la pura obsesión. Me ofrecí como voluntaria en el hospital infantil local. Me uní a laboratorios de investigación agotadores y pasé mis fines de semana memorizando gruesos libros de texto de química orgánica. Mientras pasaba noches enteras en la biblioteca universitaria, Tiffany estaba abandonando su colegio comunitario local después de un solo semestre. Anunció que la educación tradicional estaba bloqueando su energía creativa y que se convertiría en una influencer de estilo de vida en redes sociales. Mis padres apoyaron completamente su ilusión. Le compraron miles de dólares en equipo de fotografía profesional, anillos de iluminación profesional y ropa de diseñador solo para que pudiera tomarse fotos bebiendo café helado en cafeterías caras. Financiaron toda su existencia pagando su alquiler y su seguro de coche, mientras yo trabajaba a tiempo parcial en una cafetería del campus para poder pagar mis tarifas básicas de laboratorio de biología. Me convencí de que ingresar a una prestigiosa facultad de medicina sería la prueba definitiva e innegable de mi valía.
Pensé que era el único logro que no podían ignorar o menospreciar. Sobreviví al brutal circuito del examen de admisión a la Facultad de Medicina y a los agotadores viajes de las entrevistas de la Facultad de Medicina. Finalmente, una tarde lluviosa de principios de primavera, recibí un correo electrónico de uno de los 5 mejores programas médicos de todo el país. Era una carta oficial de aceptación. Estaba increíblemente feliz. De hecho, caí de rodillas en mi pequeño apartamento fuera del campus y lloré lágrimas de pura alegría. Todas las noches sin dormir y todos los sacrificios finalmente habían valido la pena. Inmediatamente imprimí la carta en papel grueso y bonito. Compré una botella de buen vino con los últimos $20 de mi cuenta corriente y conduje directamente a la casa de mis padres para la cena del domingo. Entré por la puerta, sintiendo el olor del asado que mi madre estaba cocinando en la cocina, sintiendo que finalmente había conquistado el mundo. Pensé que estaba a punto de experimentar la celebración familiar que había estado esperando durante 22 años. Pensé que finalmente me mirarían y verían a alguien valioso. Esperé hasta que todos estuvimos sentados en la mesa del comedor de caoba. Mi corazón latía contra mis costillas mientras le entregaba la carta de aceptación prístina a mi padre, esperando un gran abrazo y un brindis orgulloso. Pero en lugar de dar una fiesta, mis padres perpetraron una traición financiera tan increíblemente profunda y tan completamente devastadora que casi destruyó mi futuro entero antes de que comenzara. Me senté en la mesa del comedor de caoba, mi corazón latiendo contra mis costillas, esperando el momento perfecto. La casa olía a un asado caro y vino tinto. Mi padre David estaba sentado a la cabecera de la mesa, cortando su carne con movimientos precisos y agresivos de un hombre que estaba acostumbrado a diseccionar competidores corporativos. Mi madre Valerie estaba chismeando sobre una mujer de su club de campo que había usado el tono incorrecto de blanco para un almuerzo benéfico. Tiffany estaba ignorando por completo la conversación, escribiendo agresivamente en su teléfono y ocasionalmente suspirando ruidosamente para asegurarse de que todos supieran lo ocupada e importante que era. Cuando finalmente se retiraron los platos de la cena, saqué mi bolso y saqué la carpeta color crema. Dentro estaba la carta de aceptación oficial a una de las facultades de medicina más selectas del país, junto con el paquete estándar de ayuda financiera. Respiré hondo, tratando de calmar mis manos temblorosas, y deslicé la carpeta directamente sobre la madera pulida, hasta que descansó justo al lado de la copa de vino de mi padre. La Facultad de Medicina en los Estados Unidos es notoriamente cara. Es una montaña financiera casi imposible de escalar sin una ayuda significativa. Incluso con las becas académicas parciales que había negociado ferozmente la matrícula restante, las tarifas de laboratorio y los gastos básicos de subsistencia requerían préstamos de posgrado sustanciales. Dado que tenía 22 años y había pasado toda mi vida adulta como estudiante a tiempo completo, trabajando en empleos de salario mínimo, solo para sobrevivir, no tenía el historial crediticio establecido requerido para asegurar esos préstamos masivos por mi cuenta. Necesitaba un codeudor parental. Quiero dejar esto absolutamente claro. No les estaba pidiendo dinero en efectivo a mis padres. No les estaba pidiendo que vaciaran sus ahorros para pagar mi matrícula. Simplemente les estaba pidiendo que adjuntaran su excelente y muy guardado puntaje crediticio a mi solicitud para poder asegurar legalmente los fondos que necesitaba. Mi padre miró la carpeta. No la abrió. Ni siquiera la tocó. Simplemente miró el logo en relieve de la Facultad de Medicina en la portada, su expresión completamente ilegible. Luego cogió su servilleta de lino, se limpió la boca lentamente y me miró con ojos fríos y calculadores. ¿Qué es esto exactamente, Clara?, preguntó su voz completamente desprovista de calidez. Es mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina. Dije. Una enorme sonrisa genuina se extendió por mi rostro, a pesar de mi ansiedad. Entré.
Voy a ser cirujana pediátrica y los formularios detrás de la carta son solo para los préstamos federales y privados de posgrado. Solo necesito que los confirmes para que el banco libere los fondos antes de que comience el semestre de otoño. Por un momento, la habitación quedó completamente en silencio. Esperé la sonrisa. Esperé que mi madre jadease de deleite. Esperé que mi padre se levantara y me dijera lo orgulloso que estaba de que su hija hubiera logrado algo tan monumental. En cambio, mi padre empujó casualmente la carpeta de vuelta por la mesa con el dedo índice. Se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo directamente frente a mí, completamente sin abrir. No podemos asumir este tipo de responsabilidad financiera, Clara, dijo suavemente hablándome como si fuera una empleada junior presentando una mala campaña de marketing. Tu madre y yo hemos pasado las últimas semanas revisando nuestra cartera financiera y confirmar un préstamo de esta magnitud es simplemente demasiado riesgo para nosotros en este momento. Vas a tener que aplazar tu inscripción por unos años hasta que puedas pagarlo tú misma o necesitas encontrar una carrera significativamente más barata. La miré mi cerebro completamente incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Riesgo, repetí mi voz quebrándose. Papá no es un riesgo. Voy a ser doctora. Pagaré hasta el último centavo de esos préstamos yo misma tan pronto como termine mi residencia. Solo necesito tu firma para entrar. Si no obtengo esta financiación el próximo mes, pierdo mi plaza en el programa. Pierdo todo por lo que he trabajado durante los últimos 4 años. Mi madre suspiró pesadamente haciendo girar su copa de vino. No le levantes la voz a tu padre, Clara, lo reprendió su tono rebosante de molestia. Eres increíblemente egoísta ahora mismo. Solo piensas en ti y en tus caros proyectitos escolares. Necesitas entender que esta familia tiene otras prioridades ahora mismo. Miré a mi madre con absoluta incredulidad. Otras prioridades, repetí. ¿Qué podría ser una prioridad más alta que tu hija ingresando a una de las mejores facultades de medicina del país? Tiffany finalmente levantó la vista de su teléfono. Me ofreció una sonrisa brillante y profundamente condescendiente. Bueno, ya que preguntas, chirrió, echándose el cabello rubio sobre el hombro. Lanzaré oficialmente mi nueva boutique de estilo de vida y bienestar en línea el próximo mes. Será una marca de estilo de vida masiva. Venderé artículos para el hogar estéticos curados y suplementos de bienestar a mis seguidores, y mamá y papá son los inversores principales. Mi padre asintió con orgullo, inflando el pecho. Así es, declaró. Hemos decidido liquidar algunos de nuestros activos para darle a tu hermana los $50,000 de capital inicial que necesita para lanzar su marca adecuadamente. Iniciar un negocio requiere un capital inicial significativo, Clara. Estamos preparando a Tiffany para el éxito empresarial a largo plazo. Por lo tanto, nuestro crédito y nuestro efectivo están completamente atados. No podemos ayudarte. Me senté completamente congelada en mi silla. El aire en el comedor de repente se sintió increíblemente delgado. No podía respirar. Los miré a los 3 sentados allí, tan increíblemente engreídos, tan completamente convencidos de su propia lógica retorcida. Estaban literalmente dispuestos a entregarle a mi hermana $50,000 en efectivo contante y sonante por un proyecto de vanidad de boutique condenado que ella inevitablemente abandonaría en 6 meses. Pero se negaron rotundamente a simplemente firmar sus nombres en un papel para garantizar mi título de médico. Estaban dispuestos a financiar sus ilusiones, pero consideraban mi genio tangible real como un pasivo financiero. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de control. Se trataba de asegurarse de que nunca eclipsara a su hija dorada. No grité. No lloré. Lentamente recogí la carpeta color crema, la volví a meter en mi bolso y me levanté de la mesa. Entiendo,
dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, completamente vacía y completamente muerta. Entiendo exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Salí de su casa esa tarde de domingo y supe con absoluta certeza que estaba completamente sola. No tenía red de seguridad, no tenía respaldo familiar. Si quería convertirme en cirujana, tendría que atravesar un infierno absoluto para llegar allí. A la mañana siguiente, fui a la oficina de ayuda financiera e hice lo que miles de estudiantes desesperados y sin apoyo se ven obligados a hacer cada año. Solicité préstamos privados de predadores de alto interés que no requerían codeudor. Las tasas de interés eran astronómicas. Básicamente estaba firmando mi futuro financiero completo a los bancos. Pero no me importaba. Necesitaba esa plaza en el programa médico. Pero los préstamos solo cubrían mi matrícula. No cubrían mi alquiler, mis caros libros de texto de medicina, mi equipo de laboratorio o mi comida. Necesitaba una fuente masiva de ingresos que pudiera compaginar con mi agotador horario de facultad de medicina. Así que solicité un trabajo como técnica de emergencias médicas nocturna. Durante los primeros 2 años de facultad de medicina, mi vida se convirtió en una pesadilla brutal e implacable de pura resistencia. Mientras mis compañeros adinerados pasaban los fines de semana esquiando en Aspen y estudiando en caros áticos fuera del campus, pagados por sus padres, yo vivía en un estado de constante y agónica fatiga. Mi alarma sonaba a las 6:00 de la mañana. Asistía a intensas conferencias médicas, laboratorios de anatomía y simulaciones clínicas hasta las 5 de la tarde. Luego corría de regreso a mi diminuto y abarrotado apartamento, dormía exactamente 3 horas y me despertaba a las 8:30 de la noche para ponerme mi pesado uniforme azul marino de EMT y botas de punta de acero. Trabajaba en el turno de ambulancia nocturna de 9 de la noche a 5 de la mañana. Vi las peores partes de la ciudad. Durante esos turnos nocturnos lidié con horribles accidentes de coche, traumas violentos y desgarradoras emergencias médicas. Mi uniforme siempre olía a fuerte antiséptico, de hospital café rancio y sudor. Durante las raras y tranquilas horas de la noche, cuando la radio estaba en silencio, me sentaba en la parte trasera de la fría ambulancia, bajo las luces fluorescentes parpadeantes, pasando frenéticamente por mis tarjetas de química orgánica y anatomía avanzada. Estaba sobreviviendo con café de máquina expendedora y pura adrenalina desesperada. Perdí peso. Tenía bolsas púrpuras oscuras permanentes debajo de los ojos. Estaba completamente alienada de mis compañeros de facultad de medicina porque nunca tuve el tiempo o el dinero para socializar con ellos. Era un fantasma acechando los salones de conferencias de día y las calles de la ciudad de noche. El peaje físico y mental fue absolutamente devastador. Estaba empujando mi cuerpo más allá de sus límites naturales y sabía que estaba peligrosamente cerca de un colapso total. A veces me paraba en la ducha después de un turno nocturno, dejando que el agua caliente se llevara la mugre de mi piel y simplemente lloraba por el peso abrumador de la fatiga. Pero cada vez que pensaba en renunciar, cada vez que pensaba en llamar a mi padre y admitir la derrota, recordaba su rostro engreído en la mesa del comedor. Recordaba a Tiffany presumiendo de su boutique de $50,000. Y esa rabia me impulsó un día más. El punto de quiebre finalmente llegó durante el invierno de mi segundo año. Eran las 4 de la mañana de un brutal martes. Mi ambulancia acababa de dejar a un paciente con trauma severo en el hospital de enseñanza más grande de la región. Estaba completamente cubierta de sudor. Mis manos temblaban por un bajón de adrenalina y tenía un examen masivo de farmacología en exactamente 4 horas. Tropecé en la sala de descanso de trauma quirúrgico del hospital, un área tranquila reservada para médicos asistentes. Solo necesitaba 10 minutos de silencio.
Me senté en una mesa pequeña. Abrí mi masivo libro de texto de farmacología e intenté forzar mis ojos borrosos a concentrarse en las vías celulares, pero mi cuerpo simplemente cedió. Mi cabeza cayó hacia adelante descansando completamente sobre el libro de texto abierto, y me quedé instantáneamente dormida, profundamente exhausta. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero me desperté con una sacudida brusca, sintiendo la distinta presencia pesada de alguien parado directamente sobre mí. Me froté los ojos, entrando en pánico de que estuviera a punto de ser despedida o escrita por dormir en un área restringida. Miré hacia arriba y la sangre se heló en mis venas. Parada al otro lado de la pequeña mesa de descanso, sosteniendo una taza humeante de café negro, y mirándome con una expresión de intensa y aterradora escrutinio, estaba la figura más intimidante de todo el hospital. Fue un momento que alteraría por completo la trayectoria de mi carrera y me presentaría a la familia que realmente merecía. Miré hacia arriba a los ojos de la doctora Caroline Pierce. Si no sabes quién es la doctora Pierce, debes entender que era una leyenda absoluta en la comunidad médica. Era la jefa de cirugía pediátrica en el hospital. Una mujer que literalmente escribió los libros de texto que estábamos estudiando, y poseía una reputación de ser brillantemente aterradora. No toleraba la incompetencia. Despidió a los residentes por llegar 5 minutos tarde. Era intimidante exigente y comandaba respeto absoluto de cada persona que caminaba por los pasillos del hospital. Y ella me estaba mirando fijamente mientras babeaba sobre un libro de texto de farmacología en una sala de descanso restringida a las 4 de la mañana. Salí de la silla tan rápido que casi tiré la mesita. Mi corazón latía en mi garganta. Frenéticamente intenté alisar mi uniforme de EMT, arrugado, completamente segura de que mi carrera médica había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado. Lo siento mucho, doctora Pierce. Tartamudeé mi voz temblando. Acabo de terminar un transporte de trauma y tenía un examen en unas horas. Solo necesitaba sentarme un segundo. Me iré ahora mismo. La doctora Pierce no parpadeó, no gritó. Simplemente bajó lentamente su taza de café y miró el masivo libro de texto abierto sobre la mesa. Señaló con un dedo perfectamente manicurado la página sobre la que había estado durmiendo. Explica la vía celular exacta y el mecanismo de acción de un antagonista del receptor beta, uno adrenérgico, en el contexto de un paciente pediátrico que experimenta taquicardia, ordenó su voz aguda y completamente seria. Mi cerebro se quedó completamente en blanco por una fracción de segundo, completamente paralizado por el miedo. Pero luego, las miles de horas que había pasado estudiando en la parte trasera helada de la ambulancia entraron en acción. La adrenalina forzó mi mente a concentrarse por completo. Respiré hondo y recité la vía sin fallas. Detallé la unión competitiva, la reducción del A-M P cíclico intracelular, la disminución de la entrada de iones de calcio y el efecto cronotrópico negativo definitivo en el músculo cardíaco. Hablé durante 2 minutos completos sin parar mi voz, cada vez más firme con cada palabra. Cuando terminé, la pequeña sala de descanso quedó completamente en silencio. Esperé a que me dijera que empacara mis cosas y saliera de su hospital. En cambio, el más mínimo atisbo de una sonrisa tocó la comisura de su boca. Me miró de arriba abajo, tomando nota de mis botas pesadas, mis círculos oscuros debajo de los ojos y mi uniforme demasiado grande. ¿Por qué una estudiante de medicina de segundo año trabaja en un turno de ambulancia nocturna a tiempo completo?, preguntó. Porque tengo que pagar mis gastos, respondí honestamente. No me quejé. No me quejé de mis padres ni de mi hermana. Simplemente declaré los hechos.
No tengo codeudor para los préstamos federales, así que saqué préstamos privados de alto interés para la matrícula. El trabajo de ambulancia paga mi alquiler y compra mis libros de texto. La doctora Pierce me miró durante un largo y calculador momento. Asintió una vez un movimiento agudo y decisivo. Venga a mi oficina en el séptimo piso exactamente a las 3:00 de esta tarde, Evans. No llegue tarde. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de descanso, dejándome allí completamente atónita. Tomé mi examen de farmacología esa mañana y obtuve un 98%. A las 2 minutos de las 3:00, habiéndome cambiado de mi uniforme de EMT a ropa profesional, llamé a la pesada puerta de madera de la jefa de cirugía pediátrica. La doctora Pierce me dijo que entrara. Estaba sentada detrás de un enorme escritorio de vidrio, rodeada de premios médicos y publicaciones de investigación enmarcadas. Me hizo una seña para que me sentara. Saqué tu expediente académico esta mañana, Clara. Comenzó juntando las manos sobre su escritorio. Actualmente estás clasificada en tercer lugar en tu clase. Tus profesores dicen que eres brillante, pero completamente alienada de tus compañeros porque siempre estás trabajando. Tus puntajes clínicos son impecables, pero te estás deteriorando físicamente. Puedo ver el agotamiento en tus ojos. Si sigues trabajando en turnos nocturnos en una ambulancia, te agotarás antes de llegar a una residencia quirúrgica, y eso sería un desperdicio masivo de tu talento. Miré mis manos. Lo sé, susurré, pero no tengo opción. Ahora sí tienes, dijo la doctora Pierce suavemente. Actualmente estoy dirigiendo un enorme ensayo de investigación clínica sobre defectos cardíacos congénitos. Necesito un asistente de investigación dedicado y altamente inteligente que pueda manejar datos complejos y que no tenga miedo de trabajar duro. El puesto viene con un estipendio hospitalario sustancial. Paga más del doble de lo que ganas como EMT y las horas son completamente flexibles para tu horario de facultad de medicina. Te ofrezco el trabajo. Quiero que renuncies a la compañía de ambulancias hoy. Me senté allí en la silla de invitados de cuero, completamente incapaz de procesar la magnitud de lo que me estaba entregando. Mis padres, las personas que compartían mi ADN, las personas que debían protegerme y proveerme, se habían negado a firmar un simple papel para ayudarme. Me habían abandonado para financiar la boutique de Internet falsa de mi hermana. Y aquí estaba una completa extraña, una cirujana de renombre mundial, lanzándome un gran salvavidas simplemente porque reconoció mi arduo trabajo. El simple alivio abrumador me golpeó como una ola. Me cubrí la cara con las manos y comencé a llorar. No pude contener las lágrimas. Lloré por la fatiga, por el miedo y por la profunda gratitud que sentí en ese preciso momento. La doctora Pierce me entregó una caja de pañuelos. No me mimó, pero sus ojos eran increíblemente amables. Tómate el fin de semana para dormir, Clara, dijo suavemente. Espero verte en el laboratorio de investigación el lunes por la mañana. Ese día cambió por completo la trayectoria de mi vida. Renuncié a mi trabajo de ambulancia y comencé a trabajar para la doctora Pierce. Durante los siguientes 2 años, se convirtió en mucho más que una jefa o una mentora. Se convirtió en la figura materna que había anhelado desesperadamente toda mi vida. Me empujó implacablemente en el ámbito académico, enseñándome a pensar como una cirujana de clase mundial, pero también se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Cuando olvidaba almorzar porque estudiaba demasiado, dejaba casualmente un sándwich en mi escritorio. Cuando aprobaba mis rotaciones quirúrgicas, me llevaba a cenar a un restaurante caro para celebrar escuchando mis sueños y tratando mi ambición como un regalo precioso en lugar de una carga molesta. Con el peso aplastante del pánico financiero y el agotamiento físico finalmente retirados de mis hombros,
mi rendimiento académico se disparó. Pasé de ser tercera en mi clase a la primera absoluta. Me convertí en la estudiante de medicina número 1 indiscutible de mi cohorte. Para mi último año había asegurado una codiciada residencia en cirugía pediátrica en uno de los hospitales más importantes de la costa oeste. Había construido un círculo de amigos hermoso y ferozmente protector en mi programa de medicina. Había construido una vida de la que estaba increíblemente orgullosa. Había encontrado mi familia elegida. Pero el trauma es algo muy complicado. A pesar de todos mis enormes éxitos, a pesar de tener el respeto de la cirujana más grande del hospital, todavía había un niño interior pequeño y profundamente roto dentro de mí que desesperadamente quería que sus padres biológicos la amaran. Quería que mi padre me mirara como miraba a Tiffany cuando ganó el tercer lugar en un concurso de talentos de secundaria. Quería que mi madre se jactara de mí ante sus amigas del club de campo. Pensé que si tan solo pudieran verme cruzar ese enorme escenario luciendo el pesado uniforme de terciopelo de una doctora de medicina graduada en lo más alto de mi clase, finalmente despertarían. Pensé que finalmente se darían cuenta de lo que se habían estado perdiendo. Resopla. La graduación se acercaba a finales de mayo. Como valedictorian de la clase de Facultad de Medicina, me dieron 4 boletos VIP de primera fila para la ceremonia de imposición en el enorme estadio universitario. Sostuve esos 4 boletos brillantes durante días debatiendo qué hacer. Mis amigos me dijeron que se los diera a personas que realmente me apoyaban. La doctora Pierce me dijo que protegiera mi paz. Pero la esperanza de una hija que busca la aprobación de sus padres es algo muy difícil de matar. Compré una hermosa y cara tarjeta. Coloqué cuidadosamente los 4 boletos VIP dentro. Escribí una larga y sentida carta a mis padres. Les hablé de mi emparejamiento de residencia. Les dije que a pesar de todo lo que había sucedido con los préstamos, todavía quería que estuvieran allí para compartir el día más importante de mi vida. Envié el paquete a su casa en Seattle y esperé. Durante una semana entera no escuché absolutamente nada. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto. Me convencí de que solo estaban organizando sus arreglos de viaje. Me convencí de que estaban planeando una cena sorpresa para celebrar mi logro. Luego, exactamente 10 días antes de mi ceremonia de graduación, sonó mi teléfono. Era mi madre. Sonaba increíblemente emocionada su voz, prácticamente vibrando de energía. Clara, chirrió. Recibimos tu pequeña invitación por correo. Escucha, tu padre y yo te volaremos a Seattle este fin de semana. Estamos organizando una cena familiar masiva en el club de campo el sábado por la noche, y tu asistencia es absolutamente obligatoria. Mi corazón se disparó. Mis manos realmente comenzaron a temblar de felicidad. Me estaban organizando una fiesta. Me estaban volando a casa para celebrar mi título de médico frente a toda la familia. Después de 26 años de ser la chiva expiatoria invisible, finalmente iba a tener mi momento bajo el sol. Inmediatamente reservé el vuelo. Empacó un bonito vestido y volé a casa, a Seattle, completamente ajena a que estaba caminando directamente hacia una trampa masiva y desgarradora. Llegué al club de campo el sábado por la noche, esperando encontrar pancartas de felicitaciones o quizás un pastel con un estetoscopio. Pero cuando entré en el comedor privado, no había ninguna mención de mi graduación en absoluto. En cambio, la habitación estaba decorada con enormes globos plateados que deletreaban el número 10,000. Mis padres estaban radiantes. Tiffany llevaba un brillante vestido de cóctel, sostenía una copa de champán y absorbía los aplausos de 20 de nuestros parientes más cercanos. Tomé asiento en la mesa, un nudo frío formándose en la boca del estómago. Me di cuenta muy rápidamente de que esta cena no tenía nada que ver conmigo convertirme en cirujana.
Y cuando mi madre se levantó para hacer su gran anuncio, pronunció el insulto final e impenitente que finalmente destrozó mi corazón en 1 millón de pedazos irreparables. Entré en el comedor privado del Seattle Country Club, esperando encontrar una celebración de mi título de médico. Llevaba un vestido nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. Había pasado todo el vuelo de California a Washington, imaginando cómo mis padres finalmente me presentarían a nuestra familia extendida. Imaginé a mi padre poniendo su brazo alrededor de mi hombro y llamándome Doctora Evans por primera vez. Imaginé a mi madre contándole a sus ricas amigas sobre mi altamente competitiva residencia en cirugía pediátrica. Pero el universo tiene una forma muy cruel de corregir tus ingenuas expectativas. Cuando empujé las pesadas puertas de caoba de la suite privada de comedor, lo primero que vi no fue una pancarta felicitándome. Vi enormes globos plateados brillantes flotando cerca del techo. Deletreaban el número 10,000. La habitación estaba llena de unas 20 de nuestros parientes y amigos más cercanos. Mi madre corría pidiendo al personal de catering que sirviera más champán caro. Mi padre estaba en la barra privada riendo ruidosamente con sus socios corporativos, y sentada en el centro absoluto de la habitación, luciendo un impresionante vestido de cóctel de diseñador y sosteniendo un aro de luz profesional, estaba mi hermana Tiffany. Me quedé en la puerta, completamente congelada. Miré los globos. 10,000. No tenía ningún sentido. Nadie cumplía 10 años. Nadie cumplía 100. Caminé lentamente hacia la habitación y me acerqué a mi tía Sara, que estaba tomando un martini cerca de la entrada. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté en voz baja, mi corazón hundiéndose pesadamente en mi estómago. La tía Sara me miró con una sonrisa brillante y completamente genuina. «Oh, Clara, llegaste», dijo felizmente. «Estamos celebrando a Tiffany. Finalmente alcanzó los 10,000 seguidores en su página de redes sociales de estilo de vida esta mañana. Tu madre organizó toda esta cena en el último minuto para sorprenderla. ¿No es maravilloso cómo está despegando su pequeña boutique de Internet?» Me sentí físicamente enferma. Miré al otro lado de la habitación a mis padres. Habían recibido mi invitación de graduación por correo. Sabían que me había graduado con los más altos honores de mi facultad de medicina. Me habían volado a casa con el pretexto de una cena familiar obligatoria. Y lo habían hecho todo para usarme como un accesorio de fondo para una fiesta que celebraba que mi hermana consiguió que 10,000 extraños miraran sus fotos en Internet. No armé un escándalo. Caminé hasta los asientos asignados y tomé mi lugar en el extremo del largo mesa del comedor. Me senté allí, en completo silencio, mientras los camareros servían filete mignon caro y trufas importadas. Observé a mis parientes adular a Tiffany, preguntándole sobre sus rutinas de cuidado de la piel y sus consejos de fotografía estética. Ni una sola persona me preguntó sobre la facultad de medicina. Ni una sola persona mencionó mi graduación. Mis padres claramente no le habían dicho a nadie por qué realmente estaba volando a casa. Cuando finalmente se retiraron los platos de postre, mi madre Valerie se levantó a la cabecera de la mesa. Golpeó una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal, exigiendo absoluto silencio de la sala. Estaba prácticamente brillando de orgullo. Miró a Tiffany con un nivel de adoración que nunca había experimentado en mi vida. Jadeos. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó mi madre, su voz resonando en la sala privada. «Hoy es un día monumental para la familia Evans. Construir una marca desde cero requiere una dedicación increíble, noches largas y un compromiso absoluto con la excelencia. Tiffany ha puesto su corazón y alma en su página de estilo de vida y hoy oficialmente alcanzó los 10,000 seguidores. Ella es oficialmente una influencer». La sala estalló en fuertes aplausos. Tiffany se sonrojó y lanzó besos a los parientes.
Miré mis manos, mis uñas, clavándose tan fuerte en mis palmas, que dejaban profundas marcas en forma de media luna, pero mi madre no había terminado. Levantó la mano para silenciar la sala. Como estamos increíblemente orgullosos de su gran logro, tu padre y yo, decidimos que una simple cena no era suficiente. Queríamos hacer algo verdaderamente inolvidable. Por lo tanto, para celebrar que Tiffany alcanza este hito, hemos reservado oficialmente un crucero de 10 días, todo pagado de lujo a las Bahamas para nosotros tres. Salimos este jueves. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero no podía oírlos. La sangre me retumbaba en los oídos tan fuerte que sonaba como un océano rugiente. Miré a mi madre completamente incapaz de procesar lo que acababa de decir. Jueves, tienen llevan. El jueves, sí, para un crucero de 10 días. Mi ceremonia de graduación, la ceremonia de imposición, donde recibiría oficialmente mi doctorado en medicina frente a 10,000 personas, era el viernes. Me levanté de la mesa, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera, cortando violentamente los aplausos. Toda la sala quedó completamente en silencio. 20 pares de ojos se volvieron para mirarme. Mi madre bajó su copa de champán, una expresión de profunda molestia cruzando su rostro. Clara, la reprendió suavemente. Por favor, siéntate. Estás interrumpiendo el brindis. El crucero sale el jueves, dije mi voz temblando incontrolablemente. Miré directamente a mi padre. Me miraba con una expresión completamente en blanco. Mi graduación de la Facultad de Medicina es el viernes. Tienes las entradas VIP. Te las envié la semana pasada. Mi padre suspiró pesadamente, pasándose una mano por su cabello canoso. Miró a los parientes de la sala, jugando el papel del padre paciente y sufridor, lidiando con una hija dramática. Clara, por favor, no hagas que esto sea sobre ti, dijo suavemente. Recibimos tus pequeñas entradas, pero tuvimos que tomar una decisión. Tiffany ha trabajado increíblemente duro por su marca y desesperadamente necesita contenido de playa de alta calidad para su página para mantener el impulso de sus seguidores. El crucero solo estaba disponible para estas fechas específicas. Sentí que el aire abandonaba por completo mis pulmones. ¿Te saltarás mi graduación de la Facultad de Medicina? Pregunté mi voz, apenas por encima de un susurro. La graduación por la que trabajé 4 años, el título que pagué yo misma trabajando toda la noche en una ambulancia porque te negaste a ayudarme, ¿te la saltas para que Tiffany pueda tomarse fotos en una playa? Tiffany puso los ojos en blanco, dramáticamente desde el otro lado de la mesa. Oh, Dios mío, Clara, deja de ser una víctima, gimió. Es solo una estúpida ceremonia. Literalmente solo vas a ponerte una túnica aburrida, cruzar el escenario y obtener un pedazo de papel. No es gran cosa. Mi padre asintió con total acuerdo. Tu hermana tiene razón, declaró fríamente. Es solo una formalidad. Ya sabes que aprobaste tus clases. Te llevaremos a cenar cuando regresemos de las Bahamas. Ahora, por favor, siéntate y deja de arruinar la noche especial de tu hermana. Miré a los parientes sentados alrededor de la mesa. La tía Sara parecía ligeramente incómoda mirando su servilleta. El tío David se aclaró la garganta nerviosamente, pero nadie dijo una sola palabra para defenderme. Nadie señaló la absoluta y asombrosa locura de celebrar un hito de Internet por encima de un doctorado médico. No grité. No tiré mi copa de champán. Simplemente experimenté un momento de claridad total y profunda. Finalmente, entendí que no había absolutamente nada que pudiera hacer para que estas personas me amaran. Si convertirme en una cirujana de primer nivel no era suficiente para ganarme su respeto, entonces nada lo sería. La esperanza que me había mantenido regresando a ellos durante 26 años murió por completo allí mismo, en ese comedor del club de campo.
Agarré mi bolso de la parte trasera de mi silla. Espero que tengan un crucero maravilloso, dije suavemente. Me di la vuelta y salí del comedor privado, dejándolos a sus ridículos globos y a su falsa realidad. Tomé un taxi directo al aeropuerto, cambié mi vuelo y volé de regreso a California esa misma noche. No les hablé durante el resto de la semana. Cerré por completo mis emociones y me enfoqué por completo en prepararme para mi graduación. Avancé rápido a exactamente una semana después. Era una mañana de viernes brillante y hermosa. Estaba sentada en la primera fila del masivo estadio atlético de la universidad. Llevaba mi pesado uniforme doctoral de terciopelo. La tela verde oscura caía sobre mis hombros, significando mi título de medicina. El estadio estaba absolutamente abarrotado de 10.000 miembros de la familia Vitoriando. Había padres sosteniendo enormes ramos de flores abuelos, llorando lágrimas de alegría, y hermanos sosteniendo carteles coloridos, hechos a mano. El aire zumbaba con una abrumadora sensación de orgullo y celebración. Y justo en medio de toda esa masiva y sofocante alegría estaba sentada completamente sola. Miré los 4 asientos VIP directamente a mi izquierda. Estaban completamente vacíos. Mis padres no los habían vendido, no los habían regalado, simplemente los habían dejado vacíos. Un recordatorio físico deslumbrante de mi completa falta de valor para ellos. Mientras el presidente de la universidad daba sus palabras de apertura, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo de mi vestido debajo de mi pesada túnica. Lo saqué. Era un mensaje de texto de mi madre enviado a través del costoso paquete de Internet Premium de su lujoso crucero. Abrí el mensaje. Decía: diviértete hoy, Clara. Estamos bebiendo margaritas junto a la piscina. El clima aquí es absolutamente perfecto. No seas demasiado dramática por habernos perdido la ceremonia hoy. De todos modos, no es como si ya fueras una doctora de verdad, ya que todavía tienes que terminar tu residencia. Tiffany dice: hola. Miré la pantalla brillante de mi teléfono. Leí las palabras una y otra vez. No es como si ya fueras una doctora de verdad. No podían simplemente abandonarme. Tenían que disminuir activamente mi logro, incluso mientras estaban a miles de kilómetros de distancia. Tenían que asegurarse de que me sintiera pequeña. Bloqueé mi teléfono, lo volví a meter en el bolsillo y cerré los ojos. Respiré hondo y temblorosamente luchando con todo lo que tenía para evitar que las lágrimas se derramaran y arruinaran mi maquillaje. Me dije a mí misma que me tragaría esta humillación en silencio. Me dije a mí misma que simplemente cruzaría el escenario, tomaría mi diploma y desaparecería en mi residencia sin mirar atrás. Pero había olvidado por completo quién estaba programado para dar el discurso principal esa mañana. Los altavoces del estadio crepitaron. El decano de la Facultad de Medicina subió al podio y anunció a nuestro orador principal. Por favor, den la bienvenida a la jefa de cirugía pediátrica, una pionera absoluta en el campo de la medicina y mentora de muchos de nuestros estudiantes graduados hoy, la doctora Caroline Pierce. El estadio estalló en masivos aplausos. Abrí los ojos y vi a la doctora Pierce caminar con confianza por el gran escenario. Llevaba su propio uniforme académico impecable. Llevaba un portafolio de cuero que contenía el discurso que había estado preparando durante semanas. Un discurso sobre el futuro de la medicina, las responsabilidades éticas de ser un médico y los increíbles avances tecnológicos que esperan a nuestra generación. Llegó al podio de madera y ajustó el micrófono. Las masivas cámaras de alta definición del estadio se acercaron a su rostro, transmitiendo su imagen a las gigantescas pantallas de televisión sobre el campo y a los miles de personas que veían la transmisión oficial en línea. La doctora Pierce abrió su portafolio de cuero. Miró sus notas cuidadosamente escritas y luego se detuvo. Levantó la vista del papel.
Escaneó la primera fila de la clase de graduados hasta que sus ojos se fijaron completamente en mí. Miró los 4 asientos VIP descaradamente vacíos directamente a mi lado. Vi un destello de furia pura y sin adulterar cruzar su rostro. Era la misma mirada aterradora que le daba a los arrogantes residentes quirúrgicos que cometían errores críticos en su sala de operaciones. La doctora Pierce cerró lentamente su portafolio de cuero. Lo empujó a un lado del podio. Se inclinó hacia el micrófono, mirando directamente a la cámara de transmisión principal, y comenzó un discurso que estaba a punto de incendiar por completo el mundo de mi familia. La doctora Caroline Pierce se paró en el pesado podio de madera en el centro absoluto del enorme estadio universitario. El brillante sol de primavera caía sobre los miles de estudiantes graduados con sus uniformes de terciopelo verde oscuro. La energía en el aire era eléctrica densa de anticipación y los murmullos orgullosos de 10,000 miembros de la familia sentados en las gradas. La doctora Pierce ajustó el micrófono. La retroalimentación aguda chisporroteó por una fracción de segundo y luego todo el estadio quedó completamente en silencio. Miró a la enorme multitud sus ojos, escaneando la primera fila, hasta que se fijaron directamente en mí. Miró las 4 sillas descaradamente vacías a mi izquierda. La vi cerrar lentamente su portafolio de cuero. Lo empujó completamente a un lado del podio. No miró sus notas preparadas. Se inclinó hacia adelante, agarrando los bordes del podio, y miró directamente a la cámara de transmisión principal que estaba transmitiendo la ceremonia a miles de espectadores en línea. Tenía un discurso preparado para ustedes hoy, comenzó la doctora Pierce, su voz profunda, autoritaria, y resonando perfectamente a través de los altavoces del estadio. Iba a hablarles sobre el futuro de la medicina. Iba a hablarles sobre las responsabilidades éticas de usar la bata blanca, los avances tecnológicos que esperan a su generación y el increíble privilegio que es salvar vidas humanas. Pero mientras estoy aquí, mirando a esta clase de graduados, me doy cuenta de que dar un discurso estándar y cómodo sería un perjuicio para la realidad de lo que se necesita para sentarse en esas sillas. Un murmullo recorrió a la facultad sentada detrás de ella en el escenario. El decano de la Facultad de Medicina parecía ligeramente nervioso, moviéndose en su asiento. Los oradores principales en universidades prestigiosas generalmente no se salían del guión, pero la doctora Pierce era intocable e hizo exactamente lo que quería. Hoy, continuó su voz cortando el cálido aire de primavera con absoluta precisión quirúrgica. Quiero hablar de sacrificio. Miramos a un estudiante de medicina graduado y vemos el triunfo. Vemos los puntajes de exámenes impecables, las rotaciones clínicas exitosas y el prestigio del título. Lo que no vemos son las cicatrices invisibles. No vemos el peso aplastante de los obstáculos que algunas de estas mentes brillantes tuvieron que superar solo para sobrevivir. Sentí una extraña sensación de hormigueo en la nuca. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No tenía idea de a dónde iba con esto, pero la intensidad en sus ojos dejaba claro que estaba increíblemente enojada. Quiero contarles una historia sobre una estudiante específica que se gradúa hoy en la primera fila, dijo la doctora Pierce, su mirada recorriendo la audiencia antes de regresar a la cámara. Hace 4 años, esta estudiante fue aceptada en este programa de élite basándose completamente en su propio mérito innegable. Tenía las calificaciones, tenía el impulso, simplemente necesitaba una firma parental para asegurar sus préstamos de posgrado. No dinero, solo una firma. Pero sus padres la miraron a los ojos y se negaron. Le dijeron que era una carga financiera. Se negaron a cofirmar sus préstamos porque habían decidido tomar $50,000 de sus activos líquidos y dárselos a su hija menor
para iniciar una boutique de estilo de vida falsa en Internet. El estadio estaba tan silencioso que se podía oír el chasquido de las banderas con el viento. Un jadeo audible colectivo recorrió a los miles de padres sentados en las gradas. Las personas sentadas directamente detrás de mí comenzaron a susurrar frenéticamente. Sentí que la sangre se me drenaba por completo de la cara. Estaba paralizada. No podía creer que realmente estuviera diciendo esto en voz alta. Debido a que su familia la abandonó financieramente por completo, continuó la doctora Pierce, su voz aumentando en poder e indignación justa. Esta brillante estudiante se vio obligada a obtener préstamos depredadores de alto interés solo para pagar su matrícula. Pero eso no cubría su alquiler ni su comida. Así que mientras muchos de sus compañeros descansaban o socializaban, esta estudiante trabajó turnos nocturnos a tiempo completo como técnica de emergencias médicas. Trabajó en una ambulancia de 9 de la noche a 5 de la mañana, lidiando con traumas severos de la ciudad. Y luego entró a mi laboratorio de anatomía a las 8:00 de la mañana y obtuvo una calificación perfecta en cada examen. Durmió 3 horas por noche. Sobrevivió con comida de máquina expendedora. Literalmente, casi se agotó hasta la muerte porque las personas que debían protegerla decidieron que no valía su firma. Las lágrimas se derramaron instantáneamente en mis ojos. Escuchar mi propia lucha agonizante, validada y hablada en voz alta, por la mujer que más respetaba en el mundo, rompió por completo la presa que había construido alrededor de mis emociones. Pero su brillantez absoluta no podía ser ocultada, dijo la doctora Pierce, su voz suavizándose solo una fracción. La contraté como mi asistente de investigación. La vi convertirse en la mente quirúrgica más aguda y dedicada que he visto en 20 años de práctica médica. Ascendió desde el fondo de sus circunstancias hasta convertirse en la estudiante número 1 absoluta de toda esta clase de graduados. Se ganó cada centímetro de este título con su propia sangre, sudor y lágrimas. La doctora Pierce hizo una pausa. Dejó que el peso de la historia se asentara sobre las 10,000 personas de la multitud. El silencio era pesado y profundo, y luego su expresión se endureció hasta convertirse en puro hielo. Miró directamente a la cámara de transmisión, sus ojos ardiendo con una feroz furia protectora. Uno pensaría, dijo su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo, que de alguna manera se transmitió hasta la última fila del estadio. Uno pensaría que una familia se movería cielo y tierra para estar aquí hoy, para presenciar ese tipo de triunfo. Uno pensaría que rogarían por perdón y vitorearían más fuerte. Pero no están aquí. Los 4 asientos VIP asignados a esta valedictorian están completamente vacíos. Los camarógrafos, sintiendo la masiva tensión dramática, comenzaron a mover las lentes. Vi la luz roja de grabación de la enorme cámara grúa girar directamente hacia mi sección. ¿Quieren saber por qué esos asientos están vacíos?, preguntó la doctora Pierce a la multitud, señalando directamente a la cámara. Porque David y Valerie Evans, de Seattle, Washington, decidieron que la graduación de su hija de la Facultad de Medicina no era lo suficientemente importante como para asistir. Le dijeron que era solo una ceremonia aburrida. En cambio, David y Valerie Evans eligieron llevar a su hija menor Tiffany a un crucero de lujo por el Caribe para celebrar el hecho de que ganó 10,000 seguidores en una aplicación de redes sociales. Eligieron beber margaritas junto a una piscina en lugar de ver a su hija mayor convertirse en doctora. La reacción de la multitud fue instantánea y explosiva. 10,000 personas emitieron un ruido simultáneo de absoluta repulsión y conmoción. La gente negaba con la cabeza. Otros padres en las gradas abucheaban ruidosamente. La pura audacia de la crueldad de mi familia.
El decano de la Facultad de Medicina miraba a la doctora Pierce con la boca abierta. Nadie podía creer que un orador principal hubiera nombrado y avergonzado públicamente a la familia tóxica de un estudiante en una transmisión universitaria en vivo. La doctora Pierce ignoró el caos, apartó la vista de la cámara y me señaló directamente. Las enormes pantallas de televisión sobre el campo de fútbol se encendieron instantáneamente en mi rostro. Estaba sentada allí con mi túnica de terciopelo verde oscuro, lágrimas corriendo libremente por mis mejillas, completamente expuesta al mundo. Esa estudiante está sentada allí mismo, dijo la doctora Pierce, su voz resonando con absoluta autoridad. Doctora Clara Evans. Toda la clase de graduados de medicina se giró inmediatamente para mirarme. La doctora Pierce agarró el podio. Doctora Evans, sus padres biológicos, pueden haber elegido un crucero en lugar de su ceremonia de imposición. Pueden haber intentado hacerla sentir pequeña e invisible, pero mírense a su alrededor ahora mismo. Miré hacia el escenario. La doctora Pierce me sonreía. Era una sonrisa de puro y feroz orgullo maternal. Toda la comunidad médica es tu familia ahora, declaró ruidosamente por los altavoces. Vemos tu brillantez, vemos tu sacrificio, vemos exactamente cuánto vales. Y estamos increíblemente orgullosos de llamarte nuestra colega. Damas y caballeros, por favor, levántense y muestren a la doctora Clara Evans el respeto que se ha ganado hoy. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré mientras viva. La doctora Caroline Pierce comenzó a aplaudir. Luego, el decano de la Facultad de Medicina se levantó y comenzó a aplaudir. En 5 segundos, toda la facultad en el escenario estaba de pie. Luego, se levantaron los estudiantes graduados sentados a mi alrededor. Y finalmente, 10,000 extraños en las gradas se pusieron de pie. El estadio estalló en una masiva y ensordecedora ovación de pie. El sonido fue como una ola física que me golpeaba. Fue una validación rugiente y atronadora de cada lágrima que había derramado cada turno nocturno que había trabajado, y cada vez que mis padres me habían dicho que no era suficiente. Los estudiantes sentados a mi lado, personas que apenas me conocían, me daban palmaditas en la espalda y vitoreaban mi nombre. Me levanté. Temblaba tan violentamente que apenas sentía las piernas. Miré la pantalla gigante y vi mi propio rostro, lágrimas brillando en mis ojos, rodeado por un mar de gente, aplaudiendo mi supervivencia. Durante 28 años, mis padres habían intentado borrarme. Habían intentado hacerme la decepción invisible. Pero en ese preciso momento, parada frente a 10,000 personas, era la persona más visible del mundo entero. Había ganado. Había ganado completa y totalmente. Pero mientras experimentaba el momento más hermoso y validante de mi vida, un desastre masivo e imparable, se estaba gestando silenciosamente a miles de kilómetros de distancia. Porque Internet es un lugar muy rápido y muy implacable. Cuando la ovación de pie finalmente comenzó a disminuir y la ceremonia continuó, me volví a sentar en mi silla y metí la mano en el bolsillo de mi túnica para agarrar un pañuelo. Mi mano rozó mi teléfono celular. Estaba completamente caliente al tacto. Lo saqué y miré la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Tenía 47 llamadas perdidas. Tenía más de 200 mensajes de texto sin leer. Y mi teléfono vibraba tan violentamente en mi mano que parecía que iba a explotar. Desbloqueé la pantalla y abrí mis mensajes. La transmisión en vivo de la ceremonia de graduación no se había quedado solo dentro de la universidad. El clip de la doctora Pierce llamando a David y Valerie Evans de Seattle ya había sido grabado, recortado y compartido. Había llegado directamente a manos de mi familia extendida, los clientes corporativos de mi padre y el círculo exclusivo del club de campo de mi madre.
La caída viral había comenzado oficialmente, y mis padres tóxicos estaban completamente atrapados en un crucero con Internet, increíblemente lento, completamente inconscientes de que su impecable reputación social estaba siendo quemada hasta los cimientos. Me senté en la silla del estadio, el pesado terciopelo verde de mi túnica amontonándose a mis tobillos, mirando mi teléfono celular. La pantalla estaba completamente abrumada. Las notificaciones llegaban tan rápido que el sistema operativo se estaba retrasando. Tenía 47 llamadas perdidas. Tenía más de 200 mensajes de texto sin leer. Las pequeñas burbujas de notificación rojas en mis aplicaciones de redes sociales ascendían a miles. Desbloqueé la pantalla, mis manos aún temblaban por la masiva ovación de pie que acababa de recibir. Abrí mis mensajes de texto esperando ver algunas preguntas confusas. Lo que encontré, en cambio, fue una explosión nuclear masiva de drama familiar. La transmisión en vivo de la ceremonia de imposición de la universidad no solo se había quedado dentro de los confines de la comunidad médica. El clip de video de la doctora Caroline Pierce mirando directamente a la cámara y llamando públicamente a David y Valerie Evans de Seattle había sido instantáneamente grabado por un estudiante. Había sido subido a las redes sociales. Y como a Internet no le gusta absolutamente nada, más que exponer a personas arrogantes y ricas, el algoritmo lo había recogido y lo había impulsado directamente a la estratosfera viral. Había llegado a Seattle en cuestión de minutos. El primer mensaje que abrí era de mi tía Sarah. Era un bloque masivo de texto enviado completamente en mayúsculas. Clara, por favor, dime que este video es una broma. Tu madre dijo toda la familia la semana pasada que las graduaciones de la Facultad de Medicina estaban estrictamente restringidas solo a estudiantes y personal debido a la capacidad del estadio. Nos dijo que específicamente les pediste que no volaran porque era solo una aburrida formalidad administrativa. Nos juró que les diste tus 2 entradas VIP a tus profesores. Realmente se negaron a confirmar tus préstamos estudiantiles para que Tiffany pudiera iniciar esa estúpida boutique de Internet. Todos estamos viendo la transmisión en vivo ahora mismo. Toda la familia está completamente horrorizada. Llámame inmediatamente. Miré el mensaje. La pura audacia de las mentiras de mis padres finalmente me invadió. No solo me habían abandonado, habían ejecutado activamente una campaña de relaciones públicas altamente calculada en Seattle para asegurar que nadie supiera lo que habían hecho. Se habían pintado a sí mismos como padres solidarios y comprensivos que simplemente respetaban mis deseos todo mientras se escabullían a un crucero de lujo. Retrocedí del mensaje de la tía Sara y abrí el chat grupal masivo de la familia extendida. Era un baño de sangre absoluto. Mis tías, tíos y primos mayores estaban destrozando completamente a mis padres. El tío Robert había enviado un enlace al clip de video viral con un mensaje que decía: "No puedo creer que esté relacionado con personas que tratarían a su propia hija de esta manera. $50,000 por una marca de estilo de vida falsa, pero dejaste que Clara trabajara toda la noche en una ambulancia. David y Valerie deberían avergonzarse por completo de sí mismos". Mis primos estaban interviniendo llamando a Tiffany una mocosa mimada y con derecho a todo. Personas que habían sonreído a la fiesta de globos de los 10,000 seguidores de Tiffany hace solo una semana, ahora exigían públicamente que mis padres respondieran por su crueldad. Pero la consecuencia no se limitó a nuestro círculo de chismes familiares. Mi padre era un consultor corporativo de alto nivel. Toda su carrera se construyó sobre la base de su impecable y confiable imagen de hombre de familia. Consultaba para enormes firmas financieras, asesorándolas sobre ética corporativa y relaciones públicas. Abrí una aplicación de redes profesionales en mi teléfono. El video de la doctora Pierce ya había sido publicado allí por varios profesionales médicos prominentes que discutían las barreras financieras en la educación médica.
Uno de los mayores clientes corporativos de mi padre había comentado el video. El comentario simplemente decía: ¿es este el mismo David Evans que dirige la firma de consultoría de Seattle? Si es así, nuestra empresa revisará nuestros contratos actuales. La integridad importa primero en casa. La reputación profesional de mi padre, el reino que había pasado 30 años construyendo despiadadamente, se estaba quemando actualmente ante los ojos del mundo entero. Y la mayor ironía de todas era que estaban completamente atrapados en un barco masivo en medio del océano. Pasó una hora. La ceremonia de graduación concluyó oficialmente. El estadio comenzó a vaciarse, mientras miles de familias felices corrían al campo para tomarse fotos y celebrar. Estaba parada cerca del borde del escenario, sosteniendo mi pesada cubierta de diploma de cuero, cuando mi teléfono de repente vibró con un tono de llamada completamente diferente. El crucero debió haber atracado finalmente en un puerto en las Bahamas, o finalmente habían comprado el paquete de Internet satelital de alta velocidad premium, porque una avalancha de mensajes de mi madre inundó repentinamente mi pantalla. Abrí el hilo de mensajes. No hubo disculpa, no hubo remordimiento. Solo estaba la frenética, ciega y narcisista rabia de una mujer que acababa de darse cuenta de que su máscara perfecta había sido completamente arrancada. Clara Evans, ¿qué demonios hiciste? Me envió un mensaje de texto. Mi madre, los mensajes llegaban uno tras otro en rápida sucesión. El teléfono de tu padre está explotando. Los socios comerciales de su empresa amenazan con dejar su firma de consultoría. La tía Sara me llama monstruo en el chat grupal de la familia. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así en una transmisión en vivo pública? Estás arruinando el nombre de nuestra familia. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Tienes que emitir una disculpa pública en tus cuentas de redes sociales inmediatamente. Diles a todos que la doctora Pierce estaba completamente mintiendo. Diles que los $50,000 fueron un préstamo que Tiffany está pagando. Diles que nos dijiste que no viniéramos a la graduación. Arréglalo, Clara, o tu padre te cortará de esta familia para siempre. Me paré allí, bajo el cálido sol de California, leyendo las palabras frenéticas y desesperadas de una mujer que se preocupaba más por su estatus en el club de campo que por la supervivencia de su propia hija. Hace 10 años, un mensaje así me habría enviado a un pánico completo. Habría redactado instantáneamente una disculpa. Habría asumido la culpa solo para restaurar la paz. Pero ya no era la niña asustada e invisible de 16 años comiendo pollo frío en la cocina. Había sobrevivido a los turnos de ambulancia nocturna. Había sobrevivido a las brutales rotaciones quirúrgicas. Me había ganado el respeto de las mentes médicas más importantes del país. Metí la mano en la bolsa de ropa que había llevado al estadio. La desabroché y saqué la bata de médico blanca, nítida y perfecta. Me puse las mangas. La tela era pesada e inmaculada. Miré el bolsillo del pecho. Bordadas en la tela en un bordado azul marino oscuro y elegante, estaban las palabras Doctora Clara Evans, M, de Departamento de Cirugía Pediátrica. Miré el mensaje de texto de mi madre exigiendo una disculpa. No me sentí enojada. No sentí la necesidad de discutir con ella. Simplemente sentí una abrumadora y profunda pena por ellas. Estaban tan atrapadas en su superficial y falsa realidad que ni siquiera podían reconocer la magnitud de lo que habían perdido. No escribí una sola palabra en respuesta. Simplemente toqué el pequeño icono de información en la esquina superior derecha de su perfil de contacto. Me desplacé hasta el final de la pantalla. Presioné el botón que decía bloquear a este llamador. Fui al perfil de contacto de mi padre. Presioné bloquear. Fui al perfil de contacto de Tiffany. Presioné bloquear.
Entré en mis cuentas de correo electrónico, mis perfiles de redes sociales y mis páginas de redes profesionales, y bloqueé permanentemente todas las vías digitales que pudieran usar para contactarme. Corté el cordón completa limpia y sin una pizca de duda. Volví a meter el teléfono en el bolsillo de mi bata blanca. Respiré hondo el aire fresco de primavera. Por primera vez en 28 años, mi pecho no se sentía apretado. El peso sofocante de las expectativas de mi familia y su amor condicional se había ido por completo. Salí de ese enorme estadio sola, pero nunca me había sentido más poderosa en mi vida. Los dejé ahogarse en la pesadilla de relaciones públicas que habían construido con sus propias manos. Esa tarde marcó el comienzo de mi ascenso silencioso. Dejé por completo mi pasado atrás. Cambié legalmente mi apellido al apellido de soltera de mi abuela Hayes para cortar por completo cualquier asociación profesional con la desacreditada firma de consultoría de mi padre. Me mudé fuera del estado para comenzar mi exigente residencia quirúrgica en uno de los principales hospitales infantiles del país. Me dediqué por completo a mi carrera. Me especialicé en cirugía cardiotorácica pediátrica, que es ampliamente considerada como uno de los campos médicos más complejos de alto riesgo e implacables del mundo. Pasé mis días operando bebés con defectos cardíacos graves, sosteniendo sus pequeños y frágiles corazones en mis manos y literalmente dándoles una segunda oportunidad de vida. Durante los siguientes 5 años, construí una reputación profesional absolutamente intocable. Me convertí en la cirujana asistente más joven en la historia del departamento de mi hospital. Publiqué investigaciones clínicas innovadoras sobre reparaciones de válvulas congénitas. Compré una hermosa casa moderna con vista al océano. Construí un círculo de amigos ferozmente leal y profundamente amoroso que se convirtieron en mi verdadera familia elegida. Logré independencia financiera, emocional y profesional completa. Durante esos 5 años de enorme éxito, mantuve un estricto y absoluto contacto cero con mi familia biológica. Nunca desbloqueé sus números. Nunca revisé sus páginas de redes sociales. Simplemente los dejé desvanecerse en un recuerdo lejano y desagradable. Ocasionalmente escuchaba rumores a través de una prima que también se había distanciado de la familia. El video viral de la graduación había causado daños permanentes a la carrera de mi padre. Varios clientes corporativos importantes habían abandonado su firma de consultoría, citando la falta de alineación ética, lo que lo obligó a reducir drásticamente su negocio y su lujoso estilo de vida. En cuanto a Tiffany, su gran carrera de influencer se había hundido por completo. Internet se cansó rápidamente de sus superficiales publicaciones estéticas y su boutique de bienestar quebró por completo en un año, agotando por completo los $50,000 que mis padres habían robado de mi futuro. Terminó casándose con un hombre tan arrogante y perezoso como ella, un tipo que no podía mantener un trabajo estable. Actualmente vivían en la habitación de invitados de mis padres, dependiendo por completo de los menguantes ahorros de mi padre para sobrevivir. Eran un desastre completo, completamente atrapados en una red de su propio derecho y ruina financiera. Y yo estaba completamente libre de ellos. Pero el universo tiene un sentido del humor increíblemente irónico. Justo cuando crees que has cerrado por completo un capítulo, el universo a veces te obligará a abrir el libro de nuevo solo para probar tus límites. 5 años después de esa explosiva ceremonia de graduación, Tiffany dio a luz a una niña, y poco después de su nacimiento, los médicos descubrieron que mi nueva sobrina tenía un defecto cardíaco congénito severo e increíblemente raro. Era una condición tan compleja y peligrosa que los cirujanos locales de Seattle se negaron a operar. Le dijeron a mi aterrorizada familia que solo había un equipo quirúrgico en toda la costa oeste calificado para reparar un defecto de esa magnitud. Organizaron un transporte médico de emergencia.
Mis padres y Tiffany abordaron un avión completamente aterrorizados, desesperados, y corriendo hacia el principal centro pediátrico cardíaco de la región. Estaban volando directamente hacia mi hospital. Y como ahora operaba exclusivamente bajo mi nombre legalmente cambiado. Doctora Clara Hayes no tenían absolutamente idea de que el brillante y muy solicitado especialista del que dependían desesperadamente para salvar la vida de su bebé era exactamente la misma hija a la que habían abandonado para irse de crucero. Hace 5 años. El ala de cirugía cardiotorácica pediátrica de un hospital importante es un mundo completamente diferente al resto del edificio. Es un entorno construido por completo sobre precisión absoluta, alto riesgo y silencio ensordecedor. Cuando se trata de los frágiles corazones de bebés que fallan, no hay absolutamente ningún lugar para el ego o la vacilación. Para mi 5.º año como cirujana asistente, había dominado por completo este entorno. Operaba bajo mi nombre, legalmente cambiado, Doctora Clara Hayes. Para mis colegas y mis pacientes, era una especialista brillante y ferozmente dedicada que realizaba milagros a diario. No sabían absolutamente nada sobre la niña aterrorizada e invisible de Seattle. Había construido una fortaleza impenetrable alrededor de mi nueva vida, y honestamente creía que las pesadas puertas de acero de mi pasado estaban permanentemente cerradas para siempre. Pero las familias tóxicas son como un virus profundamente latente. Justo cuando crees que tu sistema está completamente limpio de ellas, encuentran una manera de resurgir violentamente. Era una fría y lluviosa mañana de martes a finales de noviembre. Estaba sentada en mi oficina privada revisando escáneres postoperatorios cuando sonó mi teléfono de escritorio. Era la coordinadora principal de admisiones de la unidad de transporte neonatal de emergencia. Me dijo que un vuelo crítico estaba actualmente en ruta desde un hospital regional en Seattle. Una bebé recién nacida había sido entregada hace solo 48 horas y fue diagnosticada inmediatamente con un defecto cardíaco congénito severo y altamente complejo, conocido como transposición de las grandes arterias. Esencialmente, las 2 arterias principales que salen del corazón de la bebé estaban completamente invertidas, bombeando sangre no oxigenada por todo su pequeño cuerpo. Era una condición fatal, sin intervención quirúrgica inmediata y altamente especializada. Los equipos quirúrgicos locales en el estado de Washington habían mirado el ecocardiograma y se habían negado a operar. El defecto era demasiado complejo y la bebé se estaba deteriorando rápidamente. Le dijeron a la aterrorizada familia que solo había un centro cardíaco pediátrico en toda la costa oeste, con las estadísticas de supervivencia y la experiencia quirúrgica específica requerida para realizar la operación de cambio arterial. Organizaron un vuelo médico de emergencia inmediato a nuestro hospital en California. La coordinadora de admisiones me dijo que la bebé estaba a 10 minutos de distancia y que la familia había volado en un vuelo comercial y estaba esperando en la sala de consulta quirúrgica del 3.er piso. Le pedí que enviara el archivo médico digital a mi tableta para poder revisar las estructuras anatómicas específicas antes de que la bebé llegara al quirófano. 2 minutos después, mi tableta sonó. Abrí el archivo médico seguro. Ignoré las notas clínicas y miré directamente la información demográfica del paciente en la parte superior de la pantalla. Nombre del paciente. Bebé. Niña Evans. Madre Tiffany Evans. Familiares acompañantes David Evans y Valerie Evans. Dejé de respirar. El aire en mi oficina privada de repente se sintió increíblemente pesado. Miré la pantalla brillante de mi tableta, mis ojos recorriendo esos nombres una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran mágicamente en algo más. Pero no cambiaron. Eran ellos. Mi hermana Tiffany había dado a luz a un bebé con un corazón fallido.
y los médicos de Seattle la habían enviado ciegamente directamente a las manos del cirujano más calificado de la región, la doctora Clara Hayes. Dado que había cortado por completo todo contacto hace 5 años y había cambiado legalmente mi apellido, mis padres no tenían absolutamente idea de que el brillante Salvador al que volaban cientos de millas para ver era exactamente la misma hija a la que habían abandonado para irse de crucero. Coloqué mi tableta boca abajo sobre mi escritorio. No entré en pánico. No lloré. Mi entrenamiento quirúrgico anuló por completo mi shock emocional. Me acerqué a mi monitor de computadora y abrí la transmisión de la cámara de seguridad en vivo para el área de espera quirúrgica del tercer piso. Necesitaba ver en qué me estaba metiendo. El video de alta definición apareció en mi pantalla y allí estaban. Habían pasado 5 años, pero no habían cambiado ni un ápice. Su pura arrogancia y derecho estaban prácticamente vibrando a través de la lente de la cámara. Mi padre David caminaba furiosamente de un lado a otro por la sala de espera. Llevaba un costoso suéter de diseñador. Tenía el teléfono pegado a la oreja y señalaba agresivamente con el dedo a la pobre enfermera de triaje detrás del mostrador. Incluso sin audio podía decir exactamente lo que estaba haciendo. Estaba soltando nombres, estaba exigiendo tratamiento VIP, estaba tratando el entorno increíblemente estresante de una sala de espera neonatal intensiva como el vestíbulo de un hotel que había perdido su reserva. Mi madre Valerie estaba sentada en un sofá de vinilo agarrando su costoso bolso de cuero. Se secaba los ojos con un pañuelo, desempeñando el papel de la abuela rica, devastada, mientras simultáneamente fulminaba a las otras familias aterrorizadas en la sala como si estuvieran ocupando su espacio personal de respiración. Y sentada completamente encorvada en una silla en un rincón estaba Tiffany. Parecía completamente indefensa, mirando fijamente la pared. La influencer de Internet, que había construido una gran realidad falsa, de perfecta estética y bienestar, se enfrentaba ahora a una crisis médica genuina y aterradora. Y no tenía idea de cómo manejarlo. Estaban esperando a un cirujano mayor, distinguido, probablemente masculino, que entrara por esas puertas, le diera la mano a mi padre y les asegurara que su dinero y su estatus garantizarían la supervivencia de su bebé. Esperaban que el mundo se doblegara a su voluntad, como siempre lo había hecho. Esperaban un salvador. Miré a la familia aterrorizada en el monitor de seguridad. Hace 5 años, el pensamiento de enfrentarlos me habría enviado a una espiral de ansiedad. Habría sentido el impulso abrumador de encogerme, de disculparme por existir, de rogar por su aprobación. Pero mientras observaba a mi padre gritarle a la enfermera de triaje, no sentí nada más que una fría resolución clínica. No tenían ningún poder aquí. Este era mi hospital. Esta era mi ala quirúrgica. Y lo que es más importante, había un bebé recién nacido inocente volando actualmente por el cielo que desesperadamente necesitaba mis manos para sobrevivir. Me levanté de mi escritorio. Me acerqué al colgador de abrigos en la parte trasera de mi puerta y tomé mi impecable bata blanca de laboratorio. Me puse las mangas, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la tela sobre mis hombros. Miré el bordado azul marino oscuro en el pecho. Doctora Clara Hayes, jefa de cirugía cardiotorácica pediátrica. Cogí el expediente médico del bebé, abrí la puerta de mi oficina y comencé la larga caminata por el pasillo del hospital, brillantemente iluminado, hacia la sala de consulta del tercer piso. Cada paso que daba resonaba contra el suelo de linóleo pulido, una cuenta regresiva constante y rítmica hacia la confrontación más grande de mi vida. Pasé por la estación de enfermeras y el personal automáticamente se apartó para mí, ofreciendo respetuosos asentimientos. «Buenos días, doctora Hayes», susurró uno de los residentes quirúrgicos al pasar. Simplemente asentí
mi rostro fijado en una expresión de profesionalismo absoluto e inquebrantable. Llegué a las pesadas puertas de vidrio esmerilado de la suite privada de consulta quirúrgica. A través del vidrio translúcido podía ver los contornos borrosos de mis padres y mi hermana sentados alrededor de la pequeña mesa de conferencias. Podía oír la voz apagada de mi padre quejándose de la falta de café premium en la sala de espera. Puse mi mano plana contra la barra de empuje de metal frío de la puerta. Di un último respiro profundo, compartimentalizando perfectamente 28 años de trauma infantil en una caja cerrada en la parte trasera de mi mente. Luego, empujé las pesadas puertas de vidrio y entré en la habitación. Las bisagras estaban completamente silenciosas, pero mi entrada comandó atención inmediata. Mi padre, mi madre y Tiffany giraron la cabeza bruscamente hacia la puerta, sus ojos abiertos, de desesperada anticipación. Miraron primero mi bata blanca, luego miraron la carpeta médica en mis manos, y finalmente sus ojos subieron a mi rostro. Quiero describir exactamente lo que sucede cuando el cerebro humano se enfrenta a una realidad visual que hace añicos por completo su visión del mundo establecida. No sucede instantáneamente. Hay un retraso de 2 segundos donde el cerebro intenta desesperadamente rechazar la información que está recibiendo. Mi madre Valerie dejó de respirar. Sus manos perfectamente manicuradas se congelaron en el aire. Todo el color se drenó instantáneamente de su rostro, dejándola con un aspecto completamente gris y hueco, bajo las duras luces fluorescentes del hospital. Soltó un agudo jadeo ahogado, agarrándose el pecho, como si hubiera sido golpeada físicamente. Mi padre David dio un paso atrás con la mandíbula caída, despojándose por completo de su arrogante personalidad corporativa. Sus ojos revolotearon salvajemente por la pequeña habitación, como si estuviera buscando cámaras ocultas. Miró mi cara, luego el nombre bordado en mi abrigo, y luego volvió a mi cara su cerebro completamente cortocircuitado. Tiffany permaneció sentada en su silla con las manos cubriéndole la boca. Clara, susurró su voz temblando tan violentamente que apenas se oyó. Tú eres la cirujana jefe. No ofrecí una cálida sonrisa, no me adelanté para abrazarlos. Me mantuve perfectamente recta mi postura, irradiando la absoluta autoridad de una mujer que controlaba la sala. Soy la doctora Hayes, dije mi voz suave, fría y completamente profesional. Soy la cirujana cardiotorácica pediátrica asistente y he revisado el ecocardiograma de su hija. El sonido de mi voz, tranquilo y autoritario, pareció sacarlos violentamente de su shock inicial, pero en lugar de sentir vergüenza o remordimiento por la horrible manera en que me habían tratado hace 5 años, el narcisismo profundamente arraigado de mi madre entró instantáneamente en acción. Vio mi bata blanca, vio mi autoridad, e inmediatamente intentó aprovechar nuestra conexión biológica para asegurar el tratamiento VIP al que creían tener derecho. Saltó del sofá de vinilo con lágrimas corriendo por su rostro y cambió completamente su narrativa en una fracción de segundo. Extendió los brazos intentando cruzar la habitación para abrazarme en un abrazo teatral profundamente emocional. Oh, Clara, gracias a Dios, sollozó ruidosamente su voz, resonando en la pequeña habitación. Gracias a Dios que eres tú. Es familia. Vas a salvar a tu sobrinita. Lo sentimos muchísimo por el pasado. De verdad que sí. Siempre supimos que serías una doctora brillante. Tienes que ayudarnos, Clara. Tienes que darle a Tiffany el mejor cuidado posible. Necesitamos una sala de recuperación privada, y tu padre quiere ser actualizado cada hora durante la cirugía. Estaba a menos de 2 pies de mí, sus brazos extendidos, para reclamar a la misma hija a la que una vez llamó un pasivo financiero y una decepción aburrida. Estaba tratando de borrar por completo décadas de abuso
con un solo abrazo manipulador, simplemente porque necesitaba algo de mí. No di un paso atrás. No levanté la voz. Simplemente levanté mi mano derecha, sosteniendo mi palma plana frente a mí, como una sólida pared de ladrillos, deteniéndola en seco. Mi madre se sacudió físicamente, deteniendo su dramático acercamiento. Miró mi mano levantada completamente sorprendida de que me negara a jugar el papel de la hija obediente y perdonadora. Mi padre infló el pecho, su ira se encendió instantáneamente para proteger a su esposa. Clara, baja la mano, espetó su voz, volviendo al tono arrogante que usaba para disciplinarme cuando era adolescente. No puedes hablarle así a tu madre. Somos tu familia. Estamos en una crisis ahora mismo y nos vas a tratar con respeto. Bajé la mano. Los miré a los tres de pie en mi hospital, exigiendo un trato especial, exigiendo perdón y exigiéndome que olvidara instantáneamente el dolor agonizante que me habían causado, simplemente porque era conveniente para ellos. La trampa estaba perfectamente tendida y finalmente era hora de entregar el jaque mate absoluto y devastador. Mantuve mi mano derecha levantada plana en el aire entre nosotros. El silencio en la pequeña sala de consulta era tan absoluto que se podía oír el débil zumbido mecánico del sistema de ventilación del hospital. Mi madre Valerie miró mi mano como si fuera un arma física. Durante toda mi vida había usado el afecto físico y el calor emocional como una moneda altamente condicional. Solo la dispensaba cuando había hecho algo para aumentar su estatus social en el vecindario y la retiraba violentamente tan pronto como me convertía en un inconveniente para su estética perfecta. Honestamente creía que podía simplemente volver a encender el grifo del amor de una madre y lavar 28 años de negligencia deliberada con un solo abrazo teatral. Baja los brazos, dije en voz baja. La temperatura de mi voz bajó la habitación en 10 grados. No vamos a hacer esto hoy. No vamos a fingir que los últimos 5 años no sucedieron solo porque de repente tienen miedo y están sentados dentro de mi hospital. Mi padre David sintió instantáneamente que su autoridad absoluta se desvanecía. Se interpuso directamente delante de mi madre, inflando el pecho, tratando de intimidarme físicamente exactamente como solía hacerlo cuando yo era adolescente rogando por la matrícula universitaria. Su rostro se puso de un rojo intenso y furioso. Era un hombre que estaba completamente acostumbrado a comprar su salida de cada consecuencia. Estaba acostumbrado a intimidar camareros, acosar a ejecutivos junior y controlar a sus hijas con la constante amenaza de la ruina financiera. Pero parado en mi ala quirúrgica, despojado de su chequera y su influencia corporativa, estaba completamente impotente. Clara, ladró su voz vibrando con una familiar rabia tóxica. Baja la mano ahora mismo y muestra respeto a tu madre. Volamos a medio país porque tu sobrina recién nacida se está muriendo. Somos tu familia. Nos vas a tratar como VIP. Nos vas a conseguir una suite de espera privada y vas a arreglar a esta bebé inmediatamente. ¿Me entiendes? Miré al hombre que se había reído de mis sueños y se había negado fríamente a confirmar mis préstamos para la Facultad de Medicina. Estaba tratando de comandar a una cirujana jefe en su propio departamento de cardiología. No me inmuté. No me encogí. Simplemente lo miré con el mismo frío desapego clínico que normalmente reservaba para examinar un órgano enfermo. Voy a salvar a esta bebé, declaré mi voz, resonando firmemente contra las paredes de vidrio esmerilado. Voy a salvarla porque tomé un juramento médico sagrado para preservar la vida humana. Y ella es una niña inocente que desesperadamente necesita un cirujano altamente calificado. Pero pongamos algo perfectamente y absolutamente claro ahora mismo. Estoy haciendo esto como profesional médica. No lo estoy haciendo como tu hija y ciertamente no lo estoy haciendo como tu familia. Tiffany,
soltó un fuerte sollozo tembloroso desde su silla de vinilo. Me miró con los ojos muy abiertos de absoluto terror, finalmente dándose cuenta de que la hermana callada e invisible, a la que había mofado y menospreciado durante toda su vida, ahora sostenía el latido literal del corazón de su bebé recién nacida en sus manos. La influencer de la hija dorada no tenía ningún poder aquí. Miré directamente a Tiffany, luego de vuelta a mis furiosos padres. Estas son las reglas, dije contándolas con los dedos. No obtendrán una suite VIP privada. Se sentarán al final del pasillo en la sala de espera quirúrgica comunal estándar, al igual que todas las demás familias aterrorizadas en este hospital. No recibirán actualizaciones personalizadas cada hora de mi parte. Recibirán las actualizaciones estándar del personal de enfermería quirúrgico. Y una vez que esta operación termine y el bebé esté médicamente estabilizado, estarán completamente prohibidos de mi práctica clínica privada. Seguirán con uno de mis colegas junior. Han perdido el privilegio de mi tiempo personal hace 5 años. Mi padre vibraba prácticamente de indignación. «¡No puedes hacernos esto!», gritó dando otro paso amenazador. «No puedes tratarnos como a extraños, eres nuestra hija. Eres doctora. Tienes una obligación ética con nosotros». Lo miré. Dejé que una lenta y gélida sonrisa se extendiera por mi rostro. Pensé en el mensaje de texto exacto que mi madre me había enviado desde la soleada cubierta de ese crucero de lujo, mientras yo estaba completamente sola en un estadio de 10.000 personas. La trampa estaba perfectamente tendida y entregué el absoluto y devastador jaque mate. «¿Por qué te importa cómo te trato?», pregunté, inclinando la cabeza ligeramente. «Después de todo, no es como si ya fuera una doctora de verdad, ¿verdad? Todavía tengo que terminar mi residencia, ¿verdad?». Las palabras los golpearon como un tren de carga físico. Mi madre jadeó cubriéndose la boca con ambas manos, mientras el recuerdo de su propio y cruel mensaje de texto la golpeaba violentamente. La boca de mi padre se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente paralizado por su propia crueldad reciclada. No les quedaba absolutamente nada que decir. Su propia arrogancia había destruido por completo su influencia. Les di la espalda. Empujé las pesadas puertas de vidrio de la sala de consulta y salí al pasillo brillantemente iluminado. No miré hacia atrás para verlos llorar. Caminé directamente al quirófano. Me paré frente al fregadero de acero inoxidable, dejando que el agua caliente y el fuerte jabón antibacteriano se lavaran las manos y los antebrazos. Me froté metódicamente las sombras persistentes de mi infancia. Cuando entré en el quirófano 4, las brillantes luces quirúrgicas brillaban sobre el pequeño y frágil pecho de mi sobrina recién nacida. Bloqueé su apellido. Bloqueé el rostro de su madre. El quirófano estaba helado exactamente como lo prefiero. El rítmico y constante pitido de los monitores cardíacos era el único sonido en la sala. Durante las siguientes 8 horas, realicé una de las operaciones de cambio arterial más agotadoras y microscópicamente precisas de toda mi carrera. Desconecté la pequeña aorta y la arteria pulmonar, las transponiendo a sus posiciones anatómicas correctas y reubicando cuidadosamente las arterias coronarias microscópicas. Fue una sinfonía médica perfecta. Y cuando finalmente me retiré de la mesa de operaciones y me quité los guantes quirúrgicos, el corazón del bebé latía perfectamente. Estaba rosado sano y completamente reparado. Había hecho exactamente lo que prometí hacer. No fui a la sala de espera para dar las buenas noticias. Instruí a la enfermera jefe de cirugía para que fuera a decirle a la familia Evans que el procedimiento fue un completo éxito y que el cirujano ya había salido del hospital por el día. Fui al vestuario. Me cambié a mi ropa de calle, salí a mi coche y conduje de regreso a mi hermosa casa con vista al océano. Nunca los volví a ver.
La administración del hospital hizo cumplir perfectamente mis límites. El bebé se recuperó por completo y fue dado de alta un mes después, bajo el cuidado de un médico diferente. Mis padres y mi hermana volaron de regreso a sus miserables y fallidas vidas en Seattle, sabiendo por el resto de sus vidas que le debían la supervivencia de su hija a la misma mujer a la que habían intentado borrar por completo. Si miramos esta historia desde una perspectiva psicológica, tenemos que hablar del concepto profundamente tóxico de la autoestima condicional. Durante los primeros 20 años de mi vida, creí genuinamente que mi valor como ser humano dependía completamente de la aprobación de mis padres. Pensé que si tan solo lograba lo suficiente, si tan solo me encogía lo suficiente para hacerlos sentir cómodos, si tan solo absorbía suficiente de su abuso, eventualmente me amarían. Pero la brutal realidad de las dinámicas familiares tóxicas es que el poste de la meta siempre se moverá. Literalmente, puedes convertirte en una cirujana de clase mundial, y aún así encontrarán una manera de hacerte sentir como una decepción masiva si eso sirve a su narrativa. La verdadera familia no se define meramente por el ADN compartido o los lazos obligatorios de sangre. La familia se define genuinamente por las personas que te apoyan constantemente, que celebran tus victorias en lugar de derribarlas, y que ofrecen aceptación incondicional cuando más lo necesitas. Cuando finalmente decides alejarte de un entorno tóxico, establecer límites estrictos, nunca es un acto de venganza mezquina. Los límites no son egoístas, son autorrespeto. Son un muro necesario de hierro que declara exactamente dónde comienza tu nueva vida y dónde su daño finalmente termina. Tienes todo el derecho de construir silenciosamente tu propio imperio, elegir tu propia familia y negar el acceso a cualquiera que solo reconozca tu valor una vez que se convierte en una cuestión de vida o muerte. Tu valor se determina por lo que construyes cuando nadie te observa y por quién te conviertes cuando todos te descartan. La profunda y poderosa lección que podemos aprender de este inolvidable viaje triunfal, plagado de traición y redención, es que tus valores fundamentales nunca son determinados por los individuos defectuosos y arrogantes que te abandonaron cuando más los necesitabas. Porque durante demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos sido encarcelados por la ilusión tóxica de la autoestima condicional, una creencia profundamente dañina de que debemos disminuirnos, sacrificar nuestro futuro y soportar el abuso calculado para obtener una fracción de la aprobación fugaz de padres que ven nuestros logros como cargas inconvenientes para su superficial realidad. Sin embargo, en el momento en que te des cuenta de la verdad, de que tu ADN biológico no garantiza a alguien un asiento indiscutible en la mesa de la familia, te empoderarás para redefinir lo que realmente significa familia. Reconocer que el amor genuino nunca se trata de intercambio y que tu familia real consiste completamente en aquellos que ven tu brillo, incluso cuando estás agotado, que celebran tus victorias en lugar de destruirlas y que ofrecen apoyo incondicional sin exigirte que te sacrifiques para calentar sus corazones. Esto finalmente demuestra que establecer límites firmes nunca es un acto de venganza mezquina, sino una declaración absoluta de autorrespeto y una fortaleza necesaria para proteger tu paz. Eso significa que tienes todo el derecho de construir silenciosamente tu propio imperio, convertirte en la salvadora de tu propia historia y rechazar permanentemente a aquellos que solo reconocen tu valor cuando de repente se convierte en una cuestión de vida o muerte. Muchas gracias por acompañarme en todo este viaje. Si encontraste fuerza, validación o esperanza en esta historia de establecer límites y reclamar tu poder personal, por favor, tómate un momento para darle like a este video, suscribirte y unirte a nuestra creciente comunidad
aquí en Sophia Told Stories. Siempre continuaremos compartiendo narrativas poderosas sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y prosperar completamente por tu cuenta. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre una vez que tuviste que imponer un límite difícil para tu propia tranquilidad. Leo cada uno de ellos.